el sombrero seleccionador reclama que nunca se ha equivocado y que a lo largo de siglos ha seleccionado correctamente a los estudiantes del colegio Hogwarts de magia y hechicería en su casa correspondiente. Los alumnos más valientes y caballerosos siempre acaban en Gryffindor, los más leales y trabajadores en Hufflepuff, los más astutos y ambiciosos en Slytherin y los más creativos e inteligentes en Ravenclaw. Eso es lo que dice él, pero nosotros, a lo largo de la saga de Harry Potter, también vimos a muchos personajes que también hubieran encajado muy bien en una casa diferente a la que fueron seleccionados, y que dentro de ella hubieran brillado muchísimo. Por ejemplo, Neville Longbottom no poseía valentía a la hora de entrar a Hogwarts, por lo que muchos piensan que él hubiera quedado mejor en otra casa de Hogwarts, por ejemplo, Hufflepuff. Entonces, ¿por qué el sombrero seleccionador lo colocó en Gryffindor? Si ustedes han estado siguiendo este canal por bastante tiempo, seguramente estarán muy familiarizados con la teoría de que el sombrero seleccionador selecciona a los alumnos de Hogwarts de acuerdo a las cualidades que valoran, no a las habilidades que poseen. Si no están familiarizados con esta teoría, no se preocupen, se las dejo en la tarjeta y también en la descripción para que la descubran. Esta diferencia es muy importante a la hora de analizar la casa de Hogwarts de cada personaje de Harry Potter, y creo que también es debido a esto que muchas personas suelen confundirse. Es verdad que Neville no era muy valiente al llegar a Hogwarts, pero la valentía era lo que más valoraba. Quería ser igual de valiente que sus padres aurores. Y por eso Gryffindor era la mejor casa para él, porque al estar rodeado de muchas personas que también valoraban la valentía y la caballerosidad, él al final fue capaz de ir desarrollando su propia valentía poco a poco y convertirse al final en la persona que tanto había deseado ser. Pero eso no quiere decir que no se hubiera convertido en un excelente estudiante si hubiera sido seleccionado en otra casa de Hogwarts. Una que tal vez lo habría hecho brillar más al enfocarse en otras habilidades que él ya tenía al entrar a Hogwarts, como su generosidad y su lealtad. Y eso es lo que quiero analizar hoy. ¿Cuáles son estos personajes de Harry Potter que hubieran podido ser seleccionados perfectamente en otra casa de Hogwarts? Y que hubieran brillado todavía más en esta otra casa. ¡Vamos a descubrirlo! Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir a 10 personajes de Harry Potter que hubieran brillado mucho más en otra casa de Hogwarts. ¡Rebelio! Vamos a empezar precisamente con Neville Longbottom, a quien muchos hasta la fecha siguen viendo dentro de la casa Hufflepuff, por esa falta de valentía cuando llegó a Hogwarts. Sabemos que a la hora de la ceremonia de selección, él se sentía tan intimidado por la reputación de la casa Gryffindor, y no se sentía tan valiente como sus padres, que le pidió al sombrero seleccionador que lo pusiera en Hufflepuff. Sin embargo, el sombrero seleccionador pudo ver que lo que más quería Neville era convertirse en una persona heroica, valiente y caballerosa, como lo habían sido sus padres. Así que al final ganó la batalla y lo colocó en Gryffindor. Neville quería estar en Hufflepuff por las razones equivocadas. No se sentía valiente y por eso pensaba que encajaría mejor en Hufflepuff, probablemente por la reputación que tenía la casa de aceptar a los alumnos con menos talento. Pero como ya hemos visto anteriormente en otros videos del canal, que Helga Hufflepuff aceptara a cualquier alumno dentro de su casa no quiere decir que esos alumnos no tuvieran talento, sino que ella reconocía que el talento puede venir de cualquier persona, no solamente de los magos de sangre pura, de los valientes y de los inteligentes. Si un alumno estaba dispuesto a trabajar duro, ella lo aceptaba dentro de su casa y le enseñaba todo lo que sabía. Teniendo esto en cuenta, yo pienso que Hufflepuff también hubiera sido una excelente casa para Neville Longbottom, tal vez hasta mejor que Gryffindor para el joven Neville, porque él demostró tener todas las cualidades que Helga Hufflepuff valoraba en sus alumnos. Era extremadamente leal, como lo demostró al siempre estar del lado de Harry Potter desde su primer año hasta la batalla de Hogwarts. Valoraba muchísimo la justicia, como lo demostró cuando se enfrentó en repetidas ocasiones a Draco Malfoy. Y también trabajaba muy duro, probablemente mucho más que todos sus compañeros para alcanzar sus objetivos, como lo demostró dentro del ejército de Dumbledore. Él no comenzó siendo el mejor de todos, pero sí practicaba muchísimo todos los días y trabajaba tanto que poco a poco fue ganando más confianza en sí mismo.
Y cuando Harry Potter no regresó a Hogwarts, él se convirtió en el nuevo líder del ejército de Dumbledore. Eso es exactamente lo que hacen los alumnos de Hufflepuff. Ellos tal vez no empiezan siendo los alumnos más valientes, inteligentes o ambiciosos, pero sí están dispuestos a trabajar muy duro por lo que quieren, y por eso llegan a ser personas extremadamente talentosas. Además sabemos que la mejor materia de Neville era herbología, una materia que refleja muy bien el temperamento de los alumnos de Hufflepuff. Personas terrenales que cuidan de los demás y los ayudan a crecer. La tierra donde crecen las plantas era también el elemento de la casa Hufflepuff. Y donde viven los tejones, la mascota de la casa. Neville también tenía muchas similitudes con esta mascota. A simple vista los tejones no son tan espectaculares o intimidantes como otros animales. Muchas veces la gente los llega a infravalorar, pero en realidad son muy feroces, persistentes, determinados y tenaces. Yo pienso que si Neville le hubiera pedido al sombrero seleccionador que lo colocara en Hufflepuff por las razones correctas, y no por el miedo que tenía de no ser lo suficientemente valiente, Hufflepuff hubiera sido una excelente casa para él. También lo hubiera ayudado a convertirse en una persona valiente y exitosa, pero a su propio ritmo, sin la presión de tener que ser valiente todo el tiempo, ni más talentoso que los demás. Yo pienso que Hufflepuff definitivamente hubiera hecho brillar a Neville Longbottom. Otro personaje que muchas personas piensan que hubiera sido un mejor Hufflepuff que Gryffindor es Ron Weasley, sobre todo por la lealtad que le demostró a Harry Potter durante toda la saga, y por su alto sentido de la justicia. Pero yo no estoy de acuerdo. Honestamente no puedo ver a Ron dentro de la casa Hufflepuff por muchas razones. En primer lugar, él simplemente no trabajaba muy duro. No era como Neville, que se la pasaba practicando lo que había aprendido en el ejército de Dumbledore. Ron Weasley era esa persona que dejaba todo al último minuto y le copiaba la tarea a Hermione Granger 5 minutos antes de entrar a la clase. Eso no quiere decir que no tuviera talento, al contrario, Ron era muy talentoso, pero también por eso a veces no trabajaba muy duro para ser mejor, porque confiaba en el talento que ya tenía. Además, sí le fue leal a Harry Potter, pero no siempre y no en todo momento. Él fue quien le dio la espalda a Harry Potter cuando se convirtió en campeón del torneo de los Tres Magos porque le tenía celos. Y además fue él quien abandonó a Harry y a Hermione en las Reliquias de la Muerte, porque prefería mejores comidas y una cama más cómoda. Es más, yo creo que Albus Dumbledore le dejó a él específicamente el desiluminador porque sabía que la lealtad no era exactamente su fuerte. Tampoco era alguien que valorara tanto la justicia y el juego limpio, como lo demostró cuando estaba dispuesto a tomar Felix Felicis antes de su partido de Quidditch. Yo pienso que si él no hubiera ido a Gryffindor, también hubiera podido brillar en otra casa de Hogwarts. Pero esa casa no es Hufflepuff, sino Slytherin. A muchos les sorprenderá escuchar esto, ya que a pesar de venir de una familia de sangre pura, él no compartía la misma ideología purista de sangre que muchos de los miembros de la casa Slytherin. Pero si solo tomamos en cuenta los valores de esta casa, creo que Ron hubiera sido un excelente alumno de Slytherin. Solamente tenemos que recordar cuál era su mayor deseo. En el libro Harry Potter y la Piedra Filosofal, cuando Ron se colocó frente al espejo de Oesed, nos mostró que el mayor deseo de su corazón era convertirse en el capitán de Quidditch y en premio anual. Esto nos revela la gran ambición que existía dentro de su corazón. Las veces que se mostraba celoso de Harry Potter eran precisamente cuando él recibía mucha atención. Y esto era lo que quería Ron, volverse más grandioso e importante que sus hermanos, y recibir más atención. Además, los alumnos de Slytherin son conocidos por usar su habilidad, inteligencia y astucia para alcanzar sus objetivos. Algo que Ron hizo en múltiples ocasiones para ayudar a Harry Potter, como cuando utilizó su gran habilidad en el ajedrez mágico para proteger la piedra filosofal de Lord Voldemort, o cuando usó su astucia para interrogar a Draco Malfoy a través del uso de la poción multijugos en la cámara secreta. La valentía de Ron además no es muy diferente a la valentía de Draco Malfoy. Los dos se desviaron un poco del camino que habían elegido seguir, pero regresaron más fuertes que nunca para lograr su objetivo. Todos sabemos que las habilidades de Slytherin no te convierten precisamente en un villano.
y si Ron hubiera estado en Slytherin, al potenciar más su ambición y su astucia, tal vez hubiera conseguido más habilidades que hubieran ayudado a Harry Potter todavía más en su lucha contra Voldemort. Yo creo que Slytherin definitivamente hubiera hecho brillar a Ron Weasley. Hermione Granger es un personaje bastante interesante de analizar porque ella casi se convirtió en un Hatstall. Es decir, que el sombrero seleccionador pasó casi más de 5 minutos pensando en qué casa de Hogwarts colocarla. Estaba indeciso entre Gryffindor y Ravenclaw, pero al final pudo ver que lo que más quería Hermione era convertirse en alguien como sus héroes, valiente e importante, y por eso se decidió por Gryffindor. ¿Pero Ravenclaw hubiera sido una buena casa para Hermione? Tal vez. Yo siempre he pensado que a Hermione le faltaba tener una mente más abierta para convertirse en una verdadera Ravenclaw. Una mente que no solamente se enfocara en la información que venía dentro de los libros, sino que lograra pensar en lo imposible para lograr cosas inimaginables. Por ejemplo, Luna Lovegood, una verdadera Ravenclaw, nunca se limitó a creer solamente en las cosas que ya estaban probadas, y su gran imaginación le permitió ser la primera en descubrir nuevas especies de animales fantásticos que no habían sido descubiertos nunca. Hermione, al contrario, solamente creía en la información que ya estaba probada y que se encontraba dentro de los libros. Y por lo mismo le costaban trabajo materias como adivinación, que no estaban respaldadas por datos duros. Pero si el sombrero seleccionador hubiera decidido mandarla a Ravenclaw, ella tal vez hubiera logrado expandir más su mente, lo que hubiera sido muy positivo para ella. Obviamente poseía la sabiduría, el ingenio y el intelecto que Rowena Ravenclaw valoraba tanto en sus alumnos. Lo único que le faltaba era pensar de una manera alternativa para convertirse en una verdadera Ravenclaw. Pero sorprendentemente, yo pienso que Hermione Granger hubiera podido brillar todavía más en otra casa que no era Ravenclaw. Y que tampoco era Gryffindor. Al igual que con Ron Weasley, si analizamos únicamente las habilidades y los valores de la casa Slytherin, y dejamos fuera toda la ideología de la sangre pura que tenía Salazar Slytherin, Hermione Granger poseía y valoraba todas y cada una de las cualidades de esta casa: ambición, astucia, ingenio, liderazgo y logros. Muchas personas dicen que el Bogart de Hermione, la profesora Minerva McGonagall diciéndole que había reprobado todos sus exámenes, es algo muy Ravenclaw. Pero yo no estoy de acuerdo. Los Ravenclaw no se enfocan tanto en los logros, sino en disfrutar del conocimiento y en encontrar diferentes soluciones a los problemas. Pero el querer ser la mejor de su clase y alcanzar la excelencia a toda costa es algo muy de Slytherin. De hecho, esa es la filosofía de la casa Slytherin: ser el mejor, ser grandioso. Hermione era una alumna extremadamente ambiciosa. También era muy lógica, analítica y estratega, justo como los mejores alumnos de Slytherin. Su gran ambición la ayudaba a lograr sus objetivos, y también le era extremadamente leal a las personas que amaba o admiraba. Tanto que no le importó que una niña tuviera de por vida granos en la cara por no serle leal al ejército de Dumbledore. De hecho, creo que esto demuestra que Hermione no estaba abierta a escuchar diferentes puntos de vista, como lo haría un Ravenclaw. Eso fue lo que hizo Cho Chang con Marietta y lo que hizo Luna Lovegood una y otra vez a lo largo de la saga. Hermione más bien veía sus objetivos como los únicos y los más valiosos. Así que sí, si no fuera por toda esta ideología que tenía Salazar Slytherin de la pureza de sangre, yo pienso que Slytherin definitivamente hubiera hecho brillar a Hermione Granger. Percy Weasley es un personaje que encuentro parecido a Hermione Granger en muchos sentidos. Él también quería ser el mejor alumno de su clase. Siempre quería obtener las mejores notas, conseguir el mejor trabajo e incluso quería convertirse en el próximo ministro de magia. Y pienso que él también usó un giratiempo al igual que Hermione. Teoría completa en la tarjeta y en la descripción. Percy definitivamente tenía mucha ambición y estaba enfocado en los logros, tal y como los alumnos de Slytherin. Claro que lo que más valoraba era seguir las reglas y hacer lo correcto. Por eso el sombrero lo colocó en Gryffindor. Sin embargo, sus ganas de volverse exitoso muchas veces resultaron en las bromas de sus hermanos, quienes no lo entendían del todo.
Percy no quería ser igual de pobre que sus padres, y todos sus talentos los enfocó en su objetivo de escalar posiciones dentro del Ministerio de Magia. Su gran ambición a veces no era muy bien vista dentro de su familia, hasta el punto en el que él decidió alejarse de ellos para enfocarse en su carrera, y en su meta de convertirse en el próximo ministro de magia. Percy de por sí ya tenía un muy alto sentido moral al ser parte de los Weasley, por lo que pienso que Slytherin tal vez lo hubiera ayudado a saber cómo manejar su ambición, astucia y liderazgo para alcanzar sus objetivos, sin que el Ministerio de Magia se aprovechara tanto de él. Yo pienso que Slytherin definitivamente hubiera hecho brillar a Percy Weasley. Minerva McGonagall es otro personaje que también me recuerda mucho a Hermione Granger. Ella sí fue un Hatstall. El sombrero seleccionador se pasó más de 5 minutos deliberando en qué casa colocarla. Y también estaba entre Gryffindor y Ravenclaw. Aunque al contrario de Hermione, esta vez yo pienso que el sombrero sí tenía más razón. Minerva McGonagall terminó en Gryffindor porque sus valores estaban más alineados con los de su padre, Robert McGonagall, un pastor muggle que era extremadamente honesto y recto. Minerva había heredado su fuerte sentido moral de él, pero también había heredado todos los talentos de su madre, Isobel Ross, quien había sacado las mejores notas de su clase en encantamientos y también se había convertido en la capitana del equipo de Quidditch en su época. Nunca nos revelaron la casa de la madre de McGonagall, pero yo pienso que era Ravenclaw. Por eso el dilema del sombrero seleccionador. Isobel era muy talentosa, pero después de casarse con un muggle, sufrió toda su vida porque no tenía la libertad de ser quien era, algo que creo que afectó mucho a Minerva al crecer. Si su madre tal vez no se hubiera casado con un muggle y hubiera tenido más libertad de ser quien era ella en todo momento, creo que Minerva McGonagall hubiera tenido esta mentalidad más abierta que necesitaba para ser parte de Ravenclaw. Al igual que a Hermione, a Minerva McGonagall le costaba más trabajo aceptar materias como adivinación, que no tenían datos exactos y que requerían hacer uso de la imaginación. Pero McGonagall sí tenía definitivamente todo lo demás que Rowena Ravenclaw valoraba en sus alumnos: la sabiduría, el estudio, el ingenio, la creatividad y el intelecto. Ella obtuvo las mejores notas en sus timos y éxtasis. Fue prefecta, la primera en su clase, ganadora del premio al principiante más prometedor de la transfiguración moderna, y con la ayuda de Albus Dumbledore consiguió convertirse en animaga. También tenía un gran talento para el Quidditch. Lamentablemente, una caída durante su último año en un partido contra Slytherin, que además decidiría quién era el ganador de la Copa de Quidditch, la dejó contusionada y con varias costillas rotas. Pero tenía el talento natural para muchas cosas, y las ganas de estudiar mucho más allá de lo que necesitaba para sus exámenes, como demostró al convertirse en animaga. Un proceso extremadamente complicado y peligroso, por el que pasó simplemente porque quería expandir más su conocimiento en la materia de transfiguración, sin ningún otro objetivo en específico, algo muy Ravenclaw. Yo pienso que Ravenclaw hubiera sido la casa perfecta para ella, porque McGonagall ya de por sí tenía un fuerte sentido moral por su padre, pero Ravenclaw la hubiera ayudado todavía más a expandir su mente y conseguir cosas inalcanzables. Yo pienso que Ravenclaw definitivamente hubiera hecho brillar a Minerva McGonagall. Ahora quiero hablar un poco de Gilderoy Lockhart. Anteriormente hice un video explicando por qué Gilderoy Lockhart era un verdadero Ravenclaw. Se los dejo en la tarjeta y en la descripción por si no lo han visto. Es verdad que él poseía y valoraba todas las características de la casa Ravenclaw. Era muy inteligente, más de lo que las personas creen, y creaba planes muy detallados para escribir sus libros, aunque con las hazañas de otras personas. Tenía una habilidad por encima del promedio durante su tiempo en Hogwarts, y perfeccionó tanto los encantamientos desmemorizantes que siempre los lanzaba perfectamente. Era una persona muy peculiar, extravagante y excéntrica,
y nunca intentó cambiar su personalidad original para nadie. Además era creativo. Después de todo, sus libros no hubieran vendido nada sin esta creatividad para crear historias interesantes. Pero lo que me enoja mucho es que valoraba el conocimiento por las razones incorrectas. No disfrutaba precisamente de aprender, sino que quería usar el conocimiento porque le traía atención. Por eso pienso que Ravenclaw tal vez no fue la casa ideal para él. Lo que más deseaba era tener fama y popularidad. Quería usar el conocimiento para lograr un objetivo en específico. Estar rodeado por personas que no se sorprendieran con su inteligencia solamente lo hizo volverse más flojo, y por eso comenzó a tomar atajos para volverse famoso. Por otro lado, Gilderoy Lockhart también poseía la ambición, la astucia y el ingenio para entrar a la casa Slytherin. Estaba dispuesto a cruzar líneas que otros no cruzarían para alcanzar sus objetivos. Y además poseía un muy alto sentido de la autopreservación, muy característico de Slytherin. Tal vez al estar rodeado por personas igual de ambiciosas que él, lo hubiera hecho darse cuenta que la inteligencia no es el único camino hacia la grandeza. Yo pienso que Slytherin definitivamente hubiera hecho brillar a Gilderoy Lockhart. Severus Snape es otro personaje muy interesante, porque muchas personas piensan que él se convirtió en un verdadero Gryffindor después de todo lo que vivió. Albus Dumbledore era una de estas personas. Eres mucho más valiente que ese Igor Karkaroff. ¿Sabes qué? A veces pienso que seleccionamos demasiado pronto a nuestros alumnos. Dumbledore dio a entender que Snape a los 11 años tal vez demostró características que lo colocaron dentro de la casa Slytherin, pero que con el paso del tiempo se fue volviendo mucho más valiente, y que si lo hubieran seleccionado de adulto, definitivamente hubiera pertenecido a Gryffindor. También ya hice un video explicando por qué Dumbledore no estaba en lo correcto. Se los dejo en la tarjeta y en la descripción. Pero no lo voy a negar, si Severus Snape hubiera entrado a Gryffindor junto con su mejor amiga Lily Evans, no se hubiera hecho amigo de todos esos mortífagos, ni hubiera seguido tanto la ideología de Lord Voldemort. Aunque siempre le interesaron las artes oscuras, se hubiera enfocado más en defenderse de ellas y no en aprenderlas. Es verdad que al final de la historia demostró tener mucha valentía y coraje, cosas que Godric Gryffindor valoraba mucho en sus alumnos. Pero voy a decir algo tal vez un poco impopular. No creo que Gryffindor hubiera sido la mejor casa para Severus Snape. ¿Por qué? Él, desde antes de entrar a Hogwarts, no valoraba mucho los principios de esta casa. Cuando James Potter mencionó que quería estar en Gryffindor, donde habitan los valientes como su padre, Snape respondió: si prefieres lucir músculos antes que cerebro. Desde muy pequeño, Severus Snape siempre valoró mucho más la inteligencia, el estudio, la sabiduría y el ingenio. Por lo que pienso que la mejor casa para él hubiera sido Ravenclaw. Es verdad que a Snape siempre le encantaron las artes oscuras, pero si hubiera estado en Ravenclaw, tal vez hubiera tenido un acercamiento a ellas más teórico que práctico, y tampoco hubiera estado en contacto directo con sus amigos mortífagos. Además, la mentalidad de Ravenclaw lo hubiera ayudado a aceptarse a sí mismo tal y como era, y no le hubieran afectado tanto las burlas de los merodeadores. Al mismo tiempo, hubiera aceptado completamente a Lily Evans, en lugar de estar presionado por sus amigos y terminar llamándola sangre sucia. Ravenclaw también hubiera apreciado su creatividad a la hora de inventar hechizos y modificar pociones, y lo hubiera encaminado a explotar ese talento sin usarlo solamente para vengarse de sus compañeros. Pienso que con la mente brillante de Snape, su talento, su creatividad, su inteligencia y su astucia, Ravenclaw hubiera sacado lo mejor de él y además lo hubiera salvado de Lord Voldemort. Yo creo que Ravenclaw definitivamente hubiera hecho brillar a Severus Snape. Otros personajes que definitivamente también hubieran brillado muchísimo dentro de la casa de Rowena Ravenclaw son Fred y George Weasley. Lo que más les gustaba hacer eran bromas. Pero detrás de esas bromas había muchísima creatividad,
e ingenio. Ellos definitivamente tenían que pensar fuera de la caja para crear sus artículos de sortilegios Weasley, y usaban tanta habilidad e ingenio en algunos de estos productos que ni siquiera Hermione Granger podía entender cómo los habían hecho. Todo esto no lo encontraban en ningún libro de texto, sino que lo consiguieron a través de la experimentación y la combinación de muchas ramas de la magia. Esa pasión por encontrar respuestas nunca antes vistas es muy característico de la casa Ravenclaw. Incluso Filius Flitwick, jefe de la casa Ravenclaw, no se atrevió a quitar todo el pantano portátil que dejaron Fred y George dentro de Hogwarts, porque consideraba que había sido una gran exhibición de magia, demostrando que a Rowena Ravenclaw les hubiera encantado tenerlos como alumnos. Yo pienso que Ravenclaw definitivamente hubiera hecho brillar a Fred y George Weasley. Llegó la hora de hablar de nuestro queridísimo Harry Potter, otro personaje que muchas personas consideran que hubiera quedado genial en otra casa de Hogwarts por estas palabras de Albus Dumbledore. Resulta que tú tienes muchas de las cualidades que Slytherin apreciaba en sus alumnos, que eran cuidadosamente escogidos: su propio y rarísimo don, la lengua parcel, inventiva, determinación, un cierto desdén por las normas. Claro que Harry Potter terminó en Gryffindor porque se lo pidió al sombrero seleccionador, y también porque valoraba mucho más los valores de la casa Gryffindor: coraje, determinación, caballerosidad, valentía y fortaleza de corazón. Y aunque los dos primeros libros, sobre todo La Cámara Secreta, se enfocan mucho en esta decisión de Harry Potter de estar en Gryffindor y no en Slytherin, donde el sombrero seleccionador dijo que podía ser grandioso, yo creo que si hablamos únicamente de valores y habilidades, otra casa de Hogwarts hubiera sido todavía mejor para Harry Potter que Slytherin. Hufflepuff. Si lo piensan bien, la ambición nunca fue importante para Harry Potter. Él tuvo que asumir el liderazgo en muchas ocasiones por su conexión con Voldemort, pero en realidad quería pasar desapercibido. Tampoco quería ser el mejor, ni grandioso. Simplemente quería ser Harry. Solo Harry. Solo soy Harry. Solo Harry. Valoraba mucho más la justicia, el juego limpio y la honestidad. Su bondad es lo que lo separaba tanto de Voldemort, y su deseo por hacer lo correcto fue lo que siempre lo empujó a salir adelante. Cualidades que Helga Hufflepuff valoraba muchísimo en sus alumnos. También demostró ser extremadamente leal, tal vez demasiado, a Albus Dumbledore. Fiel a Dumbledore, cueste lo que cueste. ¿No, Potter? Sí. Así es, me alegro de que eso haya quedado claro. Es más, yo creo que por la naturaleza acogedora, honesta, confiada, abierta, perdonadora, cariñosa y amable de Harry Potter, Hufflepuff hubiera sido la casa perfecta para él si no se hubiera convertido en el niño que sobrevivió, y si no hubiera tenido que ser valiente desde muy pequeño para salvar a todo el mundo mágico. Yo pienso que Hufflepuff definitivamente hubiera hecho brillar a Harry Potter. Por último, quiero hablar del personaje que es más difícil de seleccionar, en mi opinión: Peter Pettigrew, otro Hatstall. El sombrero seleccionador se la pasó más de 5 minutos deliberando si debía ponerlo en Gryffindor o en Slytherin. Al final se decidió por Gryffindor, y esta es probablemente la decisión más controversial de todas las decisiones que ha tomado el sombrero seleccionador en toda la historia de Hogwarts. Creo que principalmente porque Peter Pettigrew no es un héroe. Durante toda la saga de Harry Potter tenemos este estereotipo de que los héroes van a Gryffindor y los villanos van a Slytherin. Anteriormente ya hemos establecido en este canal que pertenecer a Slytherin no te convierte en un villano. Pero también es verdad que Peter Pettigrew es el único Gryffindor en toda la saga que nunca demuestra ser un héroe. Para estar en la Casa de los Valientes, él definitivamente era un gran cobarde, ¿no? Tampoco mostraba tener esa caballerosidad que Godric Gryffindor buscaba en sus alumnos, el soportar sacrificios personales para ayudar a las personas necesitadas. Tampoco superó todos sus miedos y limitaciones para convertirse en una persona ética y heroica. No tenía fortaleza de corazón, no tenía ninguna de las habilidades de Gryffindor. Hasta la edición de 20 aniversario del libro Harry Potter y el prisionero de Azkaban se equivocó y lo puso en la portada de Slytherin y no en la de Gryffindor. Absolutamente nadie lo consideraba un verdadero Gryffindor. Así que, ¿hubiera podido brillar en Slytherin? Yo no estoy tan segura.
La verdad es que él tampoco demostró tener ninguna de las cualidades de Slytherin. No demostró tener ninguna ambición, ya que estuvo muy contento viviendo como una simple rata durante 12 años. Tampoco demostraba tener liderazgo, ya que siempre se respaldaba detrás de las personas más poderosas. Ni siquiera buscaba la grandeza. La verdad es que no demostró tener ninguna de las cualidades de ninguna de las casas de Hogwarts. Obviamente la lealtad no era lo suyo, siendo el peor traidor de toda la saga. Así que Hufflepuff, la casa de la lealtad, la honestidad y la justicia, está completamente fuera. Y aunque era más inteligente y hábil de lo que las personas creen, tampoco demostró valorar el conocimiento sobre todas las cosas, ni quería expandir su mente para lograr lo imposible. Al final, él fue seleccionado en Gryffindor porque admiraba a sus compañeros de Gryffindor y quería volverse un héroe como ellos. Pero lo que pasó es que siempre fue eclipsado por sus amigos más talentosos. También demostró tener más valentía de lo que la gente cree. Después de todo, si hubiera sido un verdadero cobarde, ni siquiera hubiera peleado durante la Primera Guerra Mágica. Pero se convirtió en un espía, una posición extremadamente peligrosa. Se convirtió en animago, un proceso también extremadamente peligroso. Y al final de su vida, aunque sea por un segundo, consideró hacer lo correcto y desafiar las órdenes de Voldemort para no matar a Harry Potter, quien le había salvado la vida. Así que tiene sentido que acabara en Gryffindor. Pero también tenemos que tomar en cuenta que el sombrero seleccionador sí consideró ponerlo en Slytherin, así que algunas cualidades de esta casa debía poseer. Yo creo que principalmente astucia. El plan que ideó para culpar a Sirius Black de la muerte de los Potter fue absolutamente ingenioso y estratégico. Pettigrew acorraló a Sirius, le gritó que era un traidor frente a una multitud, mató a 12 muggles haciendo volar la calle con una maldición explosiva, lo suficientemente grande para lograr que se vieran las alcantarillas, fingió su propia muerte cortándose un dedo y dejándolo atrás, antes de transformarse en una rata y huir por esas alcantarillas. Honestamente, en ese momento mostró la astucia, ingenio y estrategia que usan los alumnos de Slytherin para alcanzar sus objetivos. Digan lo que quieran de Peter, pero él era muy bueno para adaptarse a su entorno, pensar bajo presión y mantenerse a salvo, como lo demostró aquí y también en el libro del prisionero de Azkaban, para escaparse e irse a buscar a Voldemort. Este sentido de autopreservación es muy característico de Slytherin, además de su lealtad selectiva hacia las personas que admiraba. Al principio sí le fue muy leal a los merodeadores, pero al percibir que Voldemort era alguien mucho más poderoso, lo empezó a admirar más a él y por eso cambió su lealtad. Pero tal vez por eso Slytherin sí hubiera sido la mejor casa para Peter Pettigrew después de todo, porque esta casa tal vez lo hubiera alentado a ser un líder y no un seguidor. Al sentirse más confiado de sí mismo y al querer lograr cosas por su propio mérito y no a través de los demás, esto tal vez lo hubiera mantenido alejado de resguardarse detrás de las personas más poderosas. Y tal vez con esa confianza que necesitaba no se hubiera convertido en un traidor. Yo pienso que Slytherin definitivamente hubiera hecho brillar a Peter Pettigrew. Y mi pregunta para ustedes es ¿qué otros personajes piensan que también hubieran brillado en otra casa de Hogwarts diferente a la suya? ¿Están de acuerdo con mi lista o harían alguno que otro cambio? Déjenme su respuesta en los comentarios. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren conocer todavía más sobre las casas de Hogwarts, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.